Buenas tardes, queridos estudiantes, queridas estudiantes del curso de aplicaciones en varias variables. El día de hoy lamento no haber podido hacer la clase en el horario en que correspondía, pero ya cuando son las 3:18 he podido solucionar mis problemas de conexión, digamos, domiciliaria, y con eso poder hacer la clase el día de hoy. La clase del día de hoy comenzará con la revisión de este problema. La solución del problema 2. ¿Ya? Este que dice que tenemos la curva f de x igual a 4x cubo más x cuadrado menos 2x más 1, definida entre menos 1 y 1, determine la pendiente de la recta tangente paralela a la secante que pasa por los extremos del intervalo y el punto donde pasa esa tangente. Entonces, debemos, en primer lugar, conocer la pendiente de la recta que pasa por los extremos de la curva. Es decir, la recta que pasa por, en este caso, menos 1, f de menos 1 y 1, f de 1. Estos puntos son, y ahí evaluamos, evidentemente. El primero, que es menos 1, f de menos 1, es igual, obviamente, menos 1, y ahí evaluamos f de menos 1, es decir, 4, en este caso, como es 1 y menos 1, queda 4 por menos 1, más 1, menos 2, en realidad más 2, porque menos por menos es más 1. Y eso nos va a dar 0, es decir, el primer punto es el menos 1,0, y el segundo punto, el 1, f de 1, sería 1, y ahí vemos que tendríamos 4 más 5 más 6, o sea, 4 más 1 más 2 más 1, es decir, 6, menos 2, 4, es decir, 1,4. Estoy evaluando. La pendiente que pasa por ese punto es, como usted recordará, nos vamos a acercar un poquito más. Como usted recordará, la pendiente m le vamos a llamar, es una fracción, y 2 menos y 1 sobre x2 menos x1. Es decir, vamos a considerar este como x1, y1, x2, y 2. Es decir, y2, 4 menos 0 sobre 1 menos menos 1. Es decir, 4 sobre 2. Así que esta recta tiene pendiente 2. Y miren, vamos a abrir GeoGebra para notar que efectivamente esta recta tiene pendiente 2. No sé por qué, ahí está abriendo GeoGebra, les decía. Entonces, mira, nuestra función es esta, entre menos 1 y 1, es decir, le vamos a pedir a GeoGebra graficar una función, que es esta expresión, ¿ya? Entre menos 1 y 1. Esa expresión. Ahí tenemos la curva. Y vemos que efectivamente esta expresión, o estos puntitos, este en particular, y este, a ver el B, el B se mueve por la función. Este puntito, ver si lo podemos fijar, lo vamos a fijar. Generar una recta cuya pendiente es 2.
cuya pendiente es 2. Sería esta. Y no es muy difícil determinar esa recta, ¿cierto? Aquí le vamos a pedir a GeoGebra que nos dé la ecuación de la forma igual a x más b, es decir, 2x más 2. Y necesitamos determinar puntos donde la recta tangente sea paralela a esta. Es decir, para determinar puntos donde la tangente es paralela a la secante, debemos primero obtener la derivada de esta función. O sea, f' de x. Como f de x es 4x cubo, tendríamos 12x cuadrado ahí sí, más 2x menos 2. 2x menos 2. Debemos resolver entonces la ecuación f' de x igual 2, donde la derivada es 2, para que sea paralela. Es decir, 12x cuadrado más 2x menos 2 es igual a 2. Esta ecuación, si dividimos en ambos lados por 2, vamos a tener 6x cuadrado más x menos 1 igual a 2, ¿cierto? Entonces, resolviendo esta ecuación, y aquí no nos vamos a detener demasiado en resolver esta ecuación, sabemos que la fórmula de la ecuación de segundo grado es menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Es decir, x va a ser menos b, b es 1, así que sería menos 1, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, de 1, menos 4 por a que vale 6, y por, vamos a poner, y por menos 1. Y todo esto dividido 2 por 6. Vemos que 4 por 6 y por menos 1 es más 24, y más 1 sería 25. Entonces vamos a tener esta fracción que será menos 1 más menos la raíz de 25 sobre 12, es decir, menos 1 más menos 5 sobre 12. Esto nos da dos soluciones. ¿Y cuáles son estas dos soluciones? X1 sería, vamos a considerar la resta, es decir, menos 6 dividido 12. Esto es menos 1/2. Menos 1/2. Quiere decir que, mira, esto es fantástico. En menos 1/2 vamos a considerar 0.5, f de 0.5. A ver, esto es menos. Menos. Ahí sí. Aquí hay quienes habrán notado que aquí hay un error bastante burdo, porque primero aquí esto es 1, y tenemos que restar ese 1, nos va a quedar 6x cuadrado más x menos 2. Y eso hará que cambie bastante el b, el c, digo, menos 2. Así que esto es menos 2. Por tanto, esto es menos por menos más. 6 por 4 son 24, y por 2 son 48, más 1 es 49.
Entonces esto es más o menos 7. ¿Ya? Eso nos va a dar las soluciones. Entonces, sí, x1 vamos a considerar la resta. Es decir, menos 8 sobre 12. Eso no es más que menos 2 sobre 3. Menos 2 tercios. Y f de menos 2 tercios es, y vuelvo a la ecuación, a la función. 4 por menos 2 tercios elevado a 3 más 2 tercios elevado a 2 menos 2 por 2 tercios más 1. Eso me da entonces la imagen de menos 2 tercios sería 43 sobre 27. Y lo vamos a poner aprox 1,59 aproximadamente. 1,59. Entonces, así que el primer punto donde la tangente es es paralela, es en el punto, vamos a escribirlo así, menos 2 tercios, coma 43 sobre 27. Si graficamos este punto acá en GeoGebra, el menos 2 tercios, coma 43 sobre 27, nos da ese puntito. Y luego podemos ver la tangente de esta recta, o sea, de esta curva, en ese puntito. Y vemos que efectivamente también tiene pendiente 2. Si tomamos la otra opción, la positiva, seguramente nos va a dar este punto. Veamos qué nos da. De x1 y x2, de la otra solución, obtenemos. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, ahora vamos a tomar la parte positiva, es decir, menos 1 más 7, es decir, 6. Y esto nos va a dar un medio. A ver si esto es consistente con la gráfica. Sí, aproximadamente un medio, sí. Entonces el punto, bueno, positivo en realidad. Entonces el punto sería un medio, coma, f de un medio. Y eso sería un medio, coma, y veamos, f de un medio. Es decir, 4 por un medio elevado a 3 más un medio al cuadrado menos 2 por un medio más 1. Eso me da 3 cuartos. 3 cuartos. Y si graficamos también ese punto, un medio, coma, 3 cuartos. Aquí tenemos un puntito. Y la tangente de a esta curva, en este punto, casualmente también la recta tiene pendiente 2. Esa sería la solución del problema con la que quedamos.
Recuerden que los otros siguen estando de tarea. ¿Ya? Vamos a actualizar en el aula virtual. Entonces aquí en aplicaciones vamos a actualizar el apunte para que esté esta explicación, el apunte 3. Y pasamos la segunda parte de la clase a revisar el apunte 4, o a dejarlo planteado al menos. Ahí están los cambios. Entonces, apunte 4, jóvenes. Sobre gráficos de funciones. Aquí vamos a recordar lo siguiente, que una función es creciente si el orden de las imágenes se mantiene en las preimágenes. Si x1 es mayor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. Y viceversa, será decreciente si el orden de x1 y x2 se invierte al calcular las imágenes. Lo podemos ver acá. Por ejemplo, en este intervalo, vamos sacando estas cositas. Pero aquí tenemos una buena... Por ejemplo, aquí donde la función es creciente, si un punto es menor que el otro, sus imágenes también. Pero cuando es decreciente, si un punto es menor que el otro, sus imágenes invierten ese orden. Pero como ustedes podrán notar, si hacemos la tangente, la pendiente de esa tangente me dice si la función es creciente, tangente positiva, si es decreciente, tangente negativa. Me puede indicar eso. Entonces, el crecimiento de las funciones, lo que llamaremos criterio de la primera derivada, si f es una función real, continua y derivable, diremos que si f' es mayor que 0, entonces la función es creciente en x sub 0. Si f' de x sub 0 es menor que 0, entonces es decreciente. Pendiente positiva es creciente. Pendiente negativa, decreciente. Pero si la pendiente es 0, posiblemente sea un máximo o un mínimo. Posiblemente. Porque, por ejemplo, si f de x fuese la función x cubo, por ejemplo, aquí en 0 tenemos pendiente 0, pero la función no es ni máximo ni mínimo. Entonces va a depender mucho de algunos otros valores. O sea, si la pendiente es igual a 0, posiblemente tengamos un máximo o un mínimo. Posiblemente. ¿De acuerdo? Para determinar los intervalos de crecimiento, entonces, o de crecimiento de una función, resolvemos la ecuación f' de x sub 0 igual 0. Esto nos entrega lo que vamos a llamar puntos críticos o posibles máximos o mínimos. Luego, evaluamos f' de x para valores de cada intervalo. Por ejemplo, vamos a determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 4x más menos 1.
Veamos que la derivada de esta función es 6x cuadrado más 6x menos 4. Al resolver la ecuación de la derivada igual a 0, tenemos dos soluciones. La primera es menos 1,45 y la segunda es 0,45. Aproximadamente. Es decir, los intervalos de crecimiento son entre el menos infinito y el menos 1,45, entre el 1,45 y el 0,45, o entre el 0,45 y el más infinito. Si a cada uno de esos intervalos le sacamos un respectivo representante, por ejemplo, antes del menos 1,45 podemos usar el 2, aquí el 0 y aquí el 1. Uno generalmente usa valores fáciles. Evaluamos la derivada en ese punto y vemos que, por ejemplo, en el primer intervalo me da positivo, luego negativo y luego positivo. Significa que según el criterio de la primera derivada, vamos a tener un intervalo creciente, uno decreciente y uno creciente. Y si observamos la gráfica, vemos que estamos en lo correcto. O sea, antes del 1,45 es decreciente, entre el 1,45 y el 0,45 es decreciente, y luego vuelve a ser creciente. ¿De acuerdo? Así que el criterio de la primera derivada me ayuda a saber si una función es o no creciente y en qué intervalos es creciente o no. Y podemos determinar estos intervalos con muchísima exactitud gracias al criterio de la primera derivada. La concavidad se ve con el criterio de la segunda derivada. Recordemos que una función es cóncava, es decir, si en x sub 0, si los valores de f de x están por debajo de la recta tangente. Mira qué interesante. Vamos a cambiar de nuevo esta función. Habíamos dicho 4x al cubo más x cuadrado menos 2x menos 1. Esta función, por ejemplo. Fíjense en esta función. Aquí, en este intervalo, hasta aquí más o menos, la gráfica está siempre por debajo de la recta tangente. Y acá, del otro lado, la gráfica ya empieza a estar por sobre la recta tangente. Eso me determina la concavidad de una función. Pero hay criterios para eso. Hay criterios para eso. Por el contrario, es convexa si los valores están por sobre la recta tangente. Entonces, mira, cóncava, está triste la función. Convexa, está contenta la función. En términos de derivada, diremos que si la segunda derivada es mayor que 0, entonces la función es convexa. Si es menor que 0, es cóncava. Y si es igual a 0, tiene lo que vamos a llamar un punto de inflexión en x sub 0. De la misma forma que con el crecimiento, la concavidad se analiza así. Retomemos el ejemplo anterior. Si obtenemos la segunda derivada de esta función, vamos a tener esta expresión, 12x más 6. Entonces, resolviendo la ecuación 12x más 6 igual 0, nos dice que f tiene un punto de inflexión en el menos un medio. Y fíjense en esto. Vamos a poner menos un medio, coma, f de menos un medio. De menos un medio, como algo estoy anotando mal, menos 0,5 menos un medio. Entonces vemos que este puntito marcado aquí, vamos a sacar el A. Esta cosita me está estorbando.
Vamos a sacar el A aquí. Este puntito me indica el valor en donde la función cambia de concavidad, un punto de inflexión, y me dice, si evaluamos de la misma forma que habíamos evaluado en el punto del crecimiento y el decrecimiento, que antes es cóncava, es decir, podríamos decir una carita triste, y efectivamente, carita triste, y luego convexa, carita feliz, positiva. Y nuevamente el gráfico nos da la razón, nuevamente. ¿Ya? Estos criterios para determinar los puntos o el crecimiento y la concavidad de funciones me permite, por un lado, poder graficar funciones y por otro, ya determinar los máximos y mínimos con dos criterios, los criterios de la primera y la segunda derivada. Existen entonces ocasiones en las que tener f' de x igual 0 no implica necesariamente un máximo o un mínimo. Miremos, por ejemplo, el caso de f de x igual a x cubo, que tiene un punto crítico en x sub 0, pero que no es ni máximo local ni mínimo. ¿Ya? Es necesario contar con un criterio extra para estar seguro de que se trata de un máximo o un mínimo. Entonces diremos que si f' de x sub 0 es igual a 0, y además su segunda derivada es positiva, entonces es un máximo. A ver, un segundo. Estoy leyendo yo mal, es un mínimo local, aquí dice clarito. Si f' de x sub 0 es igual a 0 y además su segunda derivada es negativa, entonces es un máximo. Y tiene que ver con lo que habíamos dicho de esto de la concavidad de las funciones. O sea, si las funciones tiene segunda derivada igual 0, obviamente voy a tener un mínimo, un máximo. Y si la segunda derivada es positiva, evidentemente voy a tener un mínimo. Entonces ese es el criterio de la segunda derivada. Ahora, si ambas son iguales a 0, entonces la función tiene aquí un punto de inflexión, donde la función no es creciente ni decreciente. Todos los puntos donde la segunda derivada sea igual a 0 son puntos de inflexión. Tenemos entonces todas las herramientas para determinar de forma bastante precisa la gráfica de una función. A modo de ejercicio vamos a esbozar la gráfica de esta función. 2x a la cuarta más 4x al cubo menos 2x cuadrado más 4. Lo primero que hacemos es determinar su primera y segunda derivada. Aquí, si usted quiere, le pone pausa al video y calcula estas derivadas. Esto es lo que debería darle. En segundo lugar, determinamos puntos críticos para la primera y la segunda derivada, es decir, resolviendo las respectivas ecuaciones. Para la primera ecuación, la primera derivada, si factorizamos por x, vamos a tener que el primer punto crítico es 0. Y luego, resolviendo esta ecuación, nos va a dar que el segundo y el tercer punto crítico son aproximadamente 1,78 y menos 1,78 y 0,20. La segunda derivada, al resolverla, me da menos 1,15 y menos 0,15. ¿Qué significa? Determinamos los intervalos de crecimiento y concavidad. Primero, crecimiento. Tenemos 4 intervalos. Podemos sacar de aquí 4 representantes y evaluar en la función, en la primera derivada. Evaluando en la primera derivada, y nuevamente, si tiene dudas de cómo funciona esto, ponga pausa al video, tome el menos 2, lo evalúa en esta expresión y ve si es negativo o positivo el resultado. Debería darle negativo. Significa que la función en este intervalo es decreciente. La segunda, positivo, significa que la segunda aquí es creciente, luego también creciente, y por último decreciente. O sea, tenemos una función que en términos de esbozar, digamos, tenemos una función, decía, que aquí esbozando algo muy burdo, tenemos decrece, luego crece, sigue creciendo, y luego decrece. O sea, más o menos algo así, algo así. Ahí, y luego decrece,
una cosa más o menos así. ¿Ya? Vamos a borrar estas líneas tan lindas que hizo el profesor aquí. Con la segunda derivada tenemos nuestros intervalos de concavidad, que son 3 también. Obtenemos los respectivos representantes y el valor de, por ejemplo, menos 2 evaluarlo aquí, me va a dar que la segunda derivada aquí tenemos positividad, negatividad y positividad. ¿Qué significa en términos gráficos? Si es positiva es convexa, es decir, función contenta. Si es positiva es cóncava, es decir, función negativa, carita triste, y luego convexa. O sea, aquí tenemos algo más o menos así, no sé. Ahí vamos a evaluar mucho mejor después cuando tengamos todos los elementos. ¿Ya? En cuarto lugar, obviamente determinamos las imágenes de cada punto crítico y así tenemos los principales hitos de la gráfica. Y aquí voy a dividir la pantalla para ver la gráfica. Vamos a quitar esta función y vamos a ver, mira, el primero es el punto menos 1.78, menos 4.8. Por acá. ¿Ya? Y vamos a ver aquí, no, ya, eje X, distancia 1. Eje Y, distancia 1. Ya, ahí sí. Luego tenemos el menos 1.15 con el menos 0.1. Estos segundos puntos son los de evaluar la función ahora. Luego tenemos el 0,4. O sea, sabemos que la función pasa por aquí. 0,4. Luego pasa por el 0.15, 3.96. Y el 0.28, 3.92. Aquí tenemos estos valores. La función, fíjense, que es 2x a la cuarta más 4x al cubo menos 2x al cuadrado más 4, casualmente coincide aquí el B, el que menos 1.15 y menos 0,1. ¿No? Ahí el esbozo escapa un poquito de la precisión. Pero estos tres de aquí corresponden bastante bien. ¿Y qué me está diciendo esta función? Fíjense. Estos son los principales valores. Si me voy a los intervalos de crecimiento, teníamos decreciente, creciente, creciente. Aquí esto debería ser negativo. Negativo, porque esto es decreciente, evidentemente. Y esto es creciente. Así que esto es positivo. Y vemos que la función decrece, crece, aquí vuelve a decrecer un intervalo bastante pequeño. Y luego crece nuevamente. Y en cuanto a concavidad tenemos convexa, cóncava, convexa. Es decir, la primera y segunda derivada de una función, si se manejan correctamente, me entrega muchísima, pero muchísima información sobre la gráfica de la función. Evidentemente, lo que usted está viendo hoy día, y leer el apunte así, junto con esta clase, puede que no le ayude demasiado a entender esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir este apunte como es, tal como lo tengo aquí. Y le voy a dejar obviamente de tarea estos dos ejercicios. Que los intente, que intente resolverlos. Es decir, que intente esbozar
una gráfica indicando los intervalos de crecimiento, de concavidad, los puntos críticos, los posibles máximos y mínimos, es decir, toda esa información que la primera y segunda derivada me da sobre una función. ¿De acuerdo? Y la próxima clase, la clase del lunes, la vamos a dejar la primera parte para resolver esos dos ejercicios. Y recién ahí, después de eso, nos vamos a meter con el apunte 5. Recién ahí. Sobre problemas de optimización, es decir, usar esto ya para resolver problemas. Pero estos problemas se los voy a dejar planteados seguramente en la clase ya del próximo jueves para que usted los trabaje. O quizás la misma clase del lunes. Quedó entonces lista la carpeta con hasta el apunte 4 y nosotros, después de revisar esto, yo sé que probablemente esta revisión no haya sido suficiente para usted y que estar en la clase y preguntar las cosas siempre funciona mucho mejor para aprender, y por eso nos vamos a dedicar el lunes a de todas formas volver a explicar esto y hacerlo con los ejemplos que están ahí. Si usted sí pudo entender, porque obviamente el esfuerzo está porque usted pueda entender a pesar de no estar conectados, realice los ejercicios para que el lunes llegue con algo bastante adelante. Dicho eso, se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, en ese caso la mamá. Nosotros nos estamos viendo ya el próximo lunes.